Empezamos la clase. Ahora nos estamos dedicando a lo que le llamamos estructuración de un plan de acción de una manera rápida. Vamos a revisar este planteamiento. Voy a hacerlo breve, que es una de las sugerencias de Héctor, que me parece muy bien. ¿Sí? Ay, no lo están viendo, ¿verdad? Déjame cambiar la pantalla. Ahora sí. Entonces, de una manera muy breve dijimos, vamos a estructurar un plan rápido de acción, una especie como de diagnóstico y pautas que recomendamos seguir en un corto plazo, en un mediano plazo, a largo plazo y después en algo que vamos a designar y que veremos más adelante en qué consiste, que le llamamos problemas espaciales. Y de esto, después de hacer una pequeña revisión sobre la familia de métodos a las que podría pertenecer este método o a las que pertenece este método, de hecho todos estos que están ubicados en esta parte, yo identificaría como estos como los papás o los antecesores de este otro método, ¿sí? Y otra serie de métodos del otro lado, donde solo por mencionar alguno de ellos, podríamos hablar del benchmarking, ¿sí? Que pues resulta muy intuitivo y que la idea es, bueno, ver qué hacen otros y eventualmente adoptar alguna de las prácticas que ahí se tienen, ¿sí? Entonces sería una manera de generar ideas sobre la base de la copia y eventualmente la copia y la mejora, o la copia, la adaptación y la mejora correspondiente, ¿sí? Bueno, los OXOs, por mencionar un ejemplo muy general, serían el equivalente de una tienda que surge en los Estados Unidos que se llamaba 7-Eleven. ¿Por qué se llama 7-Eleven? ¿Sí sabes, Héctor? Supongo que por su horario. Ajá, era de 7 a 11. O sea, ese ya era un horario extendido muy grande, no eran 24 horas. 7 a 11, 7 de la mañana a 11 de la noche, ¿sí? Y todos los días del año, ¿sí? Y ya en la actualidad, como se entiende, las tiendas de conveniencia son de 24 horas. Bueno, de esta parte nos pusimos a desarrollar, vamos a centrar la parte en la estructuración del plan de acción y aquí me regreso a la versión. Déjenme ver, es que estoy haciendo aquí cosas. Estoy moviendo pantallas y después ya me perdí. Ya me acordé. Ya estamos. Ya no voy a hacer eso hasta que adquiera más destreza. Bien. Decíamos, vamos a revisar este procedimiento. La estructuración rápida de un plan de acción. Hicimos alguna conexión con algo que vimos hace ya un buen rato. No sé, calculo que mediados de octubre o algo por el estilo, ¿sí? Después veíamos que para cada uno de los problemas para los problemas de carácter operacional, identificábamos tres métodos, o tres tipos de métodos, lo que llamamos rutinas de mejora, que podríamos hacer equivalente al Kaizen, la mejora continua. No utilicé la expresión de mejora continua porque luego bajo ese paraguas se meten muchas cosas, ¿sí? Entonces la idea era separarse un poquito de esa idea, y fue la manera en que se planteó como rutinas de mejora, ¿sí? Lo siguiente, que sería el análisis causal y el análisis de procesos, y para cada uno de ellos un proceso intuitivo.
La parte en la que nos quedamos es que el punto de partida de estos distintos métodos era la parte de identificación de problemas o planteamiento de la problemática como se expresa aquí, que de alguna manera es parte de, bueno, es una forma de hacer el planteamiento de los problemas. Y nos planteamos algo que consideramos como de alta relevancia o crucial, si queremos utilizar un lenguaje más elaborado, en donde decíamos que el planteamiento de problemas que incluye identificar, jerarquizar y seleccionar el problema de atacar, a lo que se agrega qué método conviene aplicar, ¿sí? Era un asunto que generalmente se ignoraba en la literatura. O sea, si nosotros agarrábamos un libro de círculos de calidad, si lo agarramos, ese libro o ese capítulo de un libro, entonces nos va a decir, a ver, hagan un grupo de trabajo, una lluvia de ideas para establecer el problema, para identificar los problemas. Siguiente paso, hagan una priorización, generalmente con base en una votación. De esa votación resulta que hay que atacar un problema y el siguiente paso es un diagrama de Ishikawa. La consideración que estábamos haciendo en clase es decir, bueno, ¿y quién me dijo que necesito hacer un diagrama de Ishikawa cuando yo ya tengo identificado el problema, pero no solo el problema, sino cuál sería una forma de solución apropiada? Entonces nos estamos yendo por un camino que nos está dilatando el ofrecer propuestas. O de otra manera, estamos parcializando un problema cuando tenemos que analizar todo un proceso porque no tiene un punto específico donde se desarrolla. Y este tipo de discusiones que estamos haciendo ahorita, si ustedes tienen elementos que vayan por ese lado, la verdad es que yo se los agradecería, pero normalmente es un tema que se ignora en la literatura y en las clases. Como no podemos partir de la nada, yo les hacía una consideración a ustedes de qué es lo que les recomendaban algunos de sus profesores, ¿sí? Y lo que recomendaban algunos de sus profesores era, por un lado, hacer un recorrido del proceso, que es relevante, observar, detectar problemas con esa observación, y la segunda parte podría ser el comenzar a preguntar. Una de las formas de preguntar es a través de lluvias de ideas, pero pues no podemos llegar a una fábrica y decirles, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas de qué o para qué o cuándo o cómo, y nos tomarían a juego, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de hacer esta persona, ¿sí? Bueno, entonces ese sería parte de un procedimiento que es prácticamente la diapositiva anterior donde nos quedamos la ocasión. No es cierto, esto todavía lo alcanzamos a ver. Perdón. Entonces de aquí nos dijimos, bueno, esto cabe dentro de algo que le llamamos planeación participativa con los papeles de distintas personas. Entonces vamos a plantear un procedimiento en el que se da una mayor o menor participación de parte de algunas personas que les llamamos involucrados. Una expresión que se utiliza en la literatura y que tal vez ya ustedes hayan escuchado es que se habla de los stakeholders, ¿sí? En una partida de póker, los stockholders, no los stake, son los que están involucrados en ese juego, los 4 que están ahí en ese juego de póker, ¿sí? O no sé si más, la verdad es que ya no me acuerdo cómo se juega el póker, ¿no? Entonces, esos involucrados o esos jugadores serían parte de los participantes, serían los que tomaríamos como participantes, y la idea central es considerar el conocimiento que tiene cada uno de ellos. Hablamos de un procedimiento general, que estoy picando un botón que no es el que corresponde, de un procedimiento general y nos quedamos en ese lo revisamos al ratito. Entonces, un primer paso, pues vamos a identificar a los participantes, ¿sí?
Dentro de los participantes, decimos aquellos que tengan algún conocimiento, interés o responsabilidad en el área. Si estamos pensando en un proceso, de repente podría ser interesante la participación. Bueno, no podría. Necesariamente tendríamos que considerar a los operarios, ¿sí? Tal vez a uno o dos representantes de los distintos operarios o de las distintas estaciones de trabajo. Pero también podríamos considerar que el responsable de todo el proceso también sería buena su participación. Igual podríamos pensar que un tecnólogo nos podría aportar ideas nuevas, innovadoras, y que sea conveniente invitarlo, ¿sí? Y aquí hacemos hay veces que se habla del cliente de ese proceso, que podría ser interno y externo, no voy a entrar en detalles. Y aquí nos quedamos con un planteamiento más general, aquellos que tengan algún conocimiento, interés o responsabilidad en el área. ¿Por qué no asumimos que hay un solo experto? Bueno, pues un solo experto tiene una opinión que lo mínimo que quisiéramos es que sea una opinión compartida, ¿sí? Y es difícil que un experto único pueda apreciar distintas problemáticas que podrían ser tan específicas que el único que las advierte es un operario, el que está en la línea de producción, ¿no? Y que hacíamos referencia a alguien que de repente se da cuenta de que la máquina ya está vibrando y necesita de ciertos ajustes, ¿sí? Eso no lo puede ver el otro experto, ¿no? Por lo menos lo vería, pero después de que ese equipo ya no está funcionando. Eso asociado con un término que en la presentación pasada creo que lo hice pequeñito para que no se viera, y de cualquier manera aquí se está como camuflajeado, que habla de la ceguera de taller. ¿En qué consiste la ceguera de taller? Pues en que nos acostumbramos a ver las cosas y a verlas como normales, ¿no? O sea, decir, bueno, es que esto se ha hecho así, ya tenemos mucho tiempo haciéndolo de la misma manera y funciona. Y dentro de ese funciona, no advertimos la posibilidad de ciertos desperdicios o ciertas actividades que se podrían simplificar, porque ya no es una pregunta que entre a nuestra mente, ¿no? O sea, nuestra mente se ocupa de otras cosas y ya no ve lo que siempre ha visto, ¿no? Bueno, según yo nos quedamos a la vez pasada, ¿sí? No, es que ya no sé dónde nos quedamos, pero por aquí. Entonces entramos, ya que tenemos seleccionados a los participantes, vamos a identificar problemas. Y aquí hay una primera pregunta para desatar una especie de lluvia de ideas, una lluvia de ideas un tanto dirigida, en la que nos planteamos qué fallas ha observado en los últimos 2 o 3 meses. Mencione solo hechos vivenciales, o sea, no queremos que nos platiquen, es que yo pienso. No, espérame. Es muy importante lo que pienses, pero de momento, ¿qué es lo que has visto, no? ¿Qué es lo que, y que no te lo hayan platicado tampoco, sino que sea vivencial. Es que esto está mal, no, espérame, no quiero que hagas ahorita juicios, sino simplemente quiero que me digas, el tiempo de entrega fue atrasado. ¿A qué se debe que ese tiempo de entrega se haya atrasado? No es una pregunta en este momento de interés, sino la vamos a reservar para más adelante, ¿sí? Sin señalar causas ni culpables, ¿sí? O sea, es que tal compañero no cuida las cosas, etcétera, que ya sería un juicio, ¿sí? O simplemente, siempre que se presentan las cosas, cuando está este cuate presente. No nos interesa de momento personalizar las cosas, ¿sí? Esta primera pregunta se complementa con una segunda. De hecho, es la misma pregunta, pero a la inversa. En lugar de que me hablen de fallas, quiero que me hablen de mejoras. ¿Qué mejoras, cambios o proyectos propone desarrollar sin considerar restricciones administrativas, económicas, políticas o de cualquier otro tipo? O sea, cuando nosotros estamos realizando algún trabajo no sé, incluso
usando una paquetería, esta misma del Cisco. Una de las cosas que no me agradan del Cisco es el hecho de que en las grabaciones aparece la figura del que está exponiendo. Y yo digo, bueno, pues es que no es lo relevante en este momento esa figura. Sería bueno que apareciera cuando yo quisiera, y que no apareciera en general, ¿sí? O sea, esa imagen que aparece, yo siento que estorba en muchos de los casos. A mí me resulta así como muy ególatra, y la he tratado de evitar en otras grabaciones. Utilizo un sistema de doble grabación. Bien, entonces esa es una mejora. No me gusta esto, o me gustaría esto, que no apareciera, que yo tuviera la opción de elegir que aparezca o que no aparezca. Capaz que sí existe esa opción y no la he visto. Si alguien después me da asesoría en ese aspecto, se la agradecería. Entonces la primera es que fallas y la otra que mejoras. El lenguaje de las mejoras es más amigable, ¿sí? Digamos, cuando yo digo, a ver, ¿qué falla? Vamos a pensar en este mismo curso, una cosa que compartamos y en la que yo no me sienta culpable, ¿sí? Sino simplemente es una falla que se tuvo. Yo era el culpable, pero no lo sé. No era como persona. Entonces teníamos problemas de que no se escuchaba bien, se escuchaba cortada la voz. Y fue un problema que yo no había percibido antes. Yo ya había tenido todo el semestre anterior, sino hasta este semestre, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, pues es el mismo equipo, entonces lo que está fallando pues es la red, ¿sí? Y en ocasiones le echaba la culpa, ni siquiera es mi red, es las de ustedes. Pero si me hubiesen dicho, a ver, vamos a hacer este ejercicio, yo lo único que diría es que con frecuencia no se puede, la transmisión de la voz y la recepción de la voz es entrecortada, no se entiende, ¿sí? Y ya. Es una cuestión reciente, es vivencial, etcétera. No estoy haciendo juicios, simplemente no se escucha, no se entiende. No estoy señalando quién es el culpable ni cuál es la causa. El mismo problema yo lo podría decir de otra manera. ¿Qué mejoras o cambios propone desarrollar? Pues con la mente de que no están funcionando en buena medida las clases por ese motivo. No solo era la exposición de la clase, era también la grabación. La grabación perdimos varias porque estaban dañadas. Yo confiaba en que pues no se escuchaba del otro lado, pero que la grabación, al estar en el mismo equipo, sí estaba desarrollándose bien, y pues no era el caso. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que mejoras? Bueno, contar con un sistema que me permita, no solo yo, sino ustedes mismos, contar con un sistema que nos permita exponer las cosas de manera clara, sin que la voz se haga lenta, tanto la recepción como la emisión, ¿sí? Y estoy propiamente tratando el mismo problema. Sin embargo, y aquí tratar de bajar el ritmo porque ya no estamos en la etapa de repetición. ¿Qué pasaría si a alguien le dices, a ver, compañera Itzel, tienes un trabajo, un compañero tuyo que está haciendo un trabajo junto contigo, lo están haciendo en equipo, te entrega su versión y tú le dices, está muy fea? ¿Cómo crees que se sienta el compañero o compañera? Pues mal, yo creo que se sentiría hasta ofendido, pues es su trabajo. Y más si le echó ganas, ¿no? Capaz que no se le da, ¿no? Pero tú no entregarías ese trabajo así como está. ¿Y harías el trabajo que le correspondería a esa persona? ¿Sería sano? Pues no sería sano. ¿Y qué es lo que harías en su lugar de cuestionarlo? No le echaste ganas, eres un flojo, un holgazán, siempre las cosas las hacen de momento. Todo eso se va a sentir mal, ¿no?
Creo Sí, que de claro. hecho no lo harías, ¿no? Aunque lo pienses. Sí, no, no podría. ¿Y qué harías en su lugar? No quieres entregar ese trabajo como quiera. Pues es que lo que normalmente hago es rehacerlo así no me gusta. No, está mal hecho eso. Porque nunca va a asumir su responsabilidad o nunca va a aprender. Sí. Esa sería una mala opción. Y leyendo la segunda pregunta, ¿qué dirías? Pues a lo mejor lo que le podría decir es como si pudiera agregar algunas cosas en vez de decirle que estuvo mal, Sí. darle como opciones. Sí, o sea, mira, dentro del PowerPoint hay estilos, no todo tiene que ser así plano, hay estilos, entonces hay que buscar un estilo apropiado, que no esté muy sobrecargado, porque luego el estilo pesa más que la presentación misma, ¿sí? Utilizar colores de cierto tipo, agregar imágenes, o sea, lo podría hacer como sugerencias, ¿no? Sí, Y dejárselo que lo haga. No lo va a hacer, pero en fin, porque pusimos un compañero que es un desastre, ¿no? Pero eventualmente de esa manera el lenguaje es menos agresivo, ¿sí? Y si sí, no es el compañero un desastre, como lo planteamos, al darle ciertas sugerencias decimos, ah, mira, pues sí es cierto, ¿no? Es más amigable hablar de mejoras que hacer críticas. O sea, si alguien va y se hace un maquillaje, no, vamos a pensar en, no, bueno, ya, que me salió, se maquilla mal, entonces en lugar de decirle, mira, pareces payaso, que sería muy terrible, más bien diríamos, oye, mira los ojos así, etcétera, y eventualmente se logra un excelente resultado donde hasta te lo agradecen las observaciones, ¿no? Bueno, aquí la idea es esa, que por un lado critiquemos, ¿sí? Hablando de fallas, y por el otro lado, pues capaz que por nuestra mente ya pasaron ideas de mejora. Entonces también soltarlas. ¿Y por qué nos han llevado a la práctica esas ideas de mejora? Pues tal vez porque nunca las he expresado o porque cuando las he expresado no era el momento apropiado para que se escucharan, ¿sí? Entonces sería una segunda pregunta de nuestro cuestionario para identificar problemas y una tercera pregunta ¿qué le gustaría alcanzar en un plazo de 3 a 5 años? Que es una versión diferente de la pregunta 2, donde capaz que hay ciertas propuestas que no hace, o sea, hay que modernizar la planta, y no lo hace porque dice, bueno, pues es que en este momento no es fácil. En esta época de la pandemia, pues yo no me metería a hacer mejoras de equipo, cambio de equipo, ¿sí? Pero eventualmente dentro de 3 o 5 años, si es posible eso, y la pongo, ¿sí? No es muy abundante, la experiencia indica que no es muy abundante las respuestas que se dan a esta tercera pregunta. En orden, ¿qué será más fácil, criticar o proponer Itzel misma? proponer. ¿Es más fácil? Pues es que yo creo que criticar es muy grosero de cierta forma. ¿Muy qué? ¿Perdón? Grosero. ¿Grosero? O sea que a veces las personas no lo toman como una Ah, crítica pero es más constructiva, no lo fácil. toman como, Pero ¿qué escuchas más frecuentemente? ¿Críticas o propuestas? ah, pues críticas, la verdad. Ajá, o sea, es más fácil. De tal cual, o sea, y tiene la ventaja de que a veces el lenguaje es más directo, ¿no? Porque el otro lo endulzamos. Una cultura muy mexicana es ser muy, darle muchas vueltas a un asunto en lugar de lanzar la crítica abiertamente. En otros países y latinoamericanos, no necesariamente de otras culturas tan diferentes, el lenguaje es más directo. O sea, no le dan tantas vueltas, te sugiero, pienso, es que convendría, etcétera. ¿Sabes qué? Esto está mal, ¿sí? Y no le dan vueltas, ¿eh? O sea que tienes una buena cultura nacionalista. Y cuando vayas yo alguna vez di unos cursos en Nicaragua,
Y ahí me dicen, se utilizaba la palabra jodido, pero no con un sentido agresivo, sino como parte del lenguaje cotidiano. Entonces estaban viendo un programa de televisión y se descomponía la televisión y la expresión que salía en el comercial público era se jodió la televisión, ¿no? Y entonces luego estaba yo exponiendo y me decían los alumnos, oiga profesor, ¿y ya vio ahí o no sé qué? No estoy de acuerdo, lo que fuera. Me decían, oiga profesor, está jodido. Y yo sentía muy feo, ¿no? Sentía como una expresión demasiado agresiva, demasiado directa, pero de ninguna manera la intención de ellos, ¿no? Sino simplemente parte de su forma de comunicarse. Ya, dejamos esta parte. Y después, de manera, aquí está puesto como un agregado necesario, a lo que se agrega lo que observen directamente los analistas en el recorrido del proceso. O sea, en la mejor de las medidas hay que conocer el proceso. ¿Cómo podríamos conocer un proceso administrativo? Por ahí alguno de ustedes hizo un trabajo de mapeo de procesos como servicio social en la coordinación del posgrado, ¿sí? Sí me puede decir quién es, por quién bueno, si está presente, ¿quién es de ustedes? ¿Que hizo así su servicio social con Eugenio López Ortega? Profesor Miguel. ¿Perdón? Era yo, profe, Miguel. Miguel. ¿Y cómo, de alguna manera tuviste que conocer ese proceso, sí? Sí, claro, me dieron toda la información. Ajá. Y bueno, te dieron los reglamentos, ¿no? Ajá. Y Ajá. tenía pláticas con el doctor y con otro ingeniero. Uh-huh. Y ya entre todos, pues sí, primero pues poniendo los objetivos que queríamos con ese proyecto. Ajá. Y a partir de ahí, pues ya con la información que tenía, que eran las convocatorias, Ajá. ya empezaba yo a sacar primero los diagramas de procesos, o diagramas de flujos de ciertas actividades. Yo ya se las presentaba al doctor y el doctor al día siguiente pues me hacía ciertas correcciones y yo lo volvía a modificar y entonces lo volvía a presentar y otra vez lo revisaba y me daba las correcciones y así de cada tema o cada objetivo al que queríamos llegar. ¿Y no te tocó tratar con la secretaria del SAC, como así se llama esa organización, o no te tocó tratar con la secretaria de la coordinación, del jefe, por decirlo así, de Eugenio? No, la verdad no. Pero ellos participan en el proceso. Sí, pero en ese entonces pues yo participaba directamente con el doctor y con el otro ingeniero. ¿El otro ingeniero no se llamaba Javier? No, se llamaba Damián. Ah, ya, ajá. Pero lo que hiciste, te lo planteo así abiertamente. Yo como profesor digo que está mal hecho. Okay. Y que no funciona. No, perdón, dígame. Sí, yo como profesor digo que está mal hecho y que lo que hacen no funciona. Y lo que digo es que pues está mal, o sea que simplemente no funciona. Y como yo lo decimos varios. ¿Por qué? Bueno, pues... Porque Eugenio ni siquiera da clases, maestro. Ok. O sea, no sabe qué es lo que se hace ahí. O sea, sabe de los reglamentos, ¿sí? Pero los reglamentos a las realidades hay una distancia enorme. Y por eso muchas cosas que hacen en la coordinación son fallidas. Bueno, sí, es que ahí el proyecto se divide en dos partes. Ajá. Se me olvidó. La primera parte era la que... O sea, la que te tocó hacer en principio.
ver los reglamentos y pasarlos esos a procedimientos. Ese trabajo se me hace interesante. Era hacer una base de datos y luego el doctor me platicó que íbamos a cambiarnos de lugar, que íbamos a ir a posgrado. Íbamos a ir a posgrado a terminar el proyecto, la segunda parte. Pero la segunda parte ya no me la platicó, bueno, tan detalladamente. Solo me dijo que allá íbamos a ir como que hacer la parte práctica. ¿Y qué le hubiera dicho Taichi o no? Pues que le están sacando la vuelta al problema, ¿no? Ok. La verdad es que en la coordinación hacen cosas que uno dice, pues está padre. Ahora a ver quién lo ejecuta porque yo no voy a intervenir, ¿no? Sí, sí. O sea, yo como profesor intervengo en varias partes, ¿sí? Y pues dices, pues allá están sus locuras, yo no los tomo en cuenta, ¿no? Pero no, ese es el punto, no quiero criticar tu trabajo y además la primera etapa se me hace muy razonable. Estos son los reglamentos y se trasladan de esta manera a los procesos, ¿sí? Y después vendría una siguiente etapa donde hay que recorrer ese proceso, pero con los actores que intervienen en ese proceso, ¿sí? Que sería la coordinación, la secretaria del sistema, del SAC, los jefes de departamento, para que hagan los ajustes necesarios a ese proceso para que realmente sea un proceso vivo, ¿sí? Ahora, yo fíjate que la pregunta no iba en el sentido que te estoy comentando, ¿no? La pregunta va en este sentido. No es un proceso físico, no es un proceso de manufactura, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, es más. Y lo tienes que ver con papeles y con personas. O sea, este papel de aquí a dónde pasa. Entonces, la manera de acercarte a ese proceso, de observar ese proceso, es preguntando, porque pues no es físico, entonces no lo puedes observar tal cual, ¿no? Entonces, el recorrido del proceso en ocasiones se realiza preguntando necesariamente, ¿no? Oiga, ¿y usted qué hace? ¿Y cómo le llega la información? ¿Y de aquí a dónde pasa, no? Y entender ese proceso, preguntándole a las personas, a las distintas personas que van interviniendo, qué es lo que ellos hacen, ¿sí? Y si lo que ellos hacen es un relajo, ¿qué dirías tú? Que pues hay que empezar a hacer modificaciones. Hay que rediseñar ese proceso, ¿sí? O sea, no lo puedes mejorar, tienes que reinventarlo, ¿no? Y es que hay procesos en extremo complicados. ¿No te pareció complicado el proceso que tienen ahí? Sí, sí está un poco... ¿Cómo cuántos pasos eran? ¿Perdón? ¿Cómo cuántos pasos en un mapa con cierto detalle? ¿Cuántos pasos eran? Sí, eran varios. Hasta me dijo que me dio un proyecto que ya habían comenzado. Ya había comenzado para que lo revisara, pero sí tenían... Sí, yo recuerdo algún diagrama que me tocó ver por ahí, eran como 80 pasos, ¿no? Para la titulación de una persona. Yo decía, híjole, pues no tienen nada que hacer, ¿no? Para perder tanto tiempo en la burocracia, ¿no? Se nos va a cortar la presentación. Seguimos con tu comentario ahorita y si se nos corta, si lo acabas, qué bueno, y si no, lo retomamos en 15 minutos, ¿no? Me decías, Miguel. Bueno, así rápido, yo el primer diagrama que vi fue acerca de cómo ingresaba. Déjame nada más decir una cosa, un aviso. Son 7:40, ¿sí? Nos veríamos a las 7, bueno, son 7:38. Nos veríamos a las 7:55, ¿sí? Perdón, Miguel. Sí. Bueno, el primer proceso que yo registré era acerca de cómo entrar en maestría. Las convocatorias que salen, cómo te tienes que meter, los exámenes que tienes que presentar, que ya si estás adentro o si te aceptan, tienes que tener una entrevista con el doctor. No sé si era con Eugenio o con alguien más. Con los profesores. Conmigo mismo. Sí, tenía que hacer varios pasos en el diagrama y se regresaban ciertos pasos
a un mismo lugar y de ahí otra vez presentar el examen, realizar el pago, si te acepta el pago, hacer otra cosa, del pago te dicen en qué lugar haces el examen. Sí. Sí, sí, muy complicado. Retomamos muy breve en la siguiente. Nos vemos a las 7:55, ¿sí?